Grau vio a finales del año 2007 cómo de Les Oscais surgía una banda de punk rock llamada Misiva, que dende entós mantiene una actividad continuada y vallurosa. Son un cuarteto formado por Humberto Sierra a la voz, Diego González col baxo, Óscar González na guitarra y David González como batería. Lesos influencias básicas queden bien a les clares al sentir lesos composiciones. Asina, non lle nada difícil darse cuenta de que toda la escena del llamado hardcore melódico norteamericano está presente na súa música. Ellos mesmos defínense como un proyecto musical de punk rock directo, potente y reivindicativo. Nesti sen, non quieren nada más facer música, sino transgredir, convertir lesos inquietudes en canciones con las que llegar a la mayor xente posible. Una de las características fundamentales y más llamativa de esta banda y el empleo escrupulosamente bilingüe del asturiano y el castellano. Siguiendo esta filosofía, todos los trabajos discográficos aparecen en estas versiones, y ello como una muestra del su compromiso y apoyo a la lengua asturiana. Tienen publicados hasta el momento 4 discos, el último titulado Gran Mentira, de aparición recién y que presenta a una formación sólida, experimentada, con composiciones y arreglos contundentes y bien estructurados. Misiva traenos güey al club musical los sos mensajes contestatarios y reivindicativos endolcaos en un rock directo, potente, pero donde hay sitio también para la melodía. Ellos son los protagonistas de esta noche.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien llegáis y bien llegaos a una edición nueva, una más de este club musical que emitimos desde la TPA. Los que no sepáis quién son esta gente que tan acabante de interpretarnos un par de lesos canciones, decimos que son Misiva. Los que los conocéis, pues ya sabéis que esta noche vamos a tener una sesión de punk rock y de hardcore. Tenemos con nos a Humber, la voz solista, y a Óscar, el guitarrista. Hola, ¿qué tal? Bien llegados, buenas noches. Buenas noches, Juli. Bueno, la primera pregunta y ya una clásica del club. ¿Cómo surge un grupo de las vuestras características en un lugar como Grau? En Grau siempre hubo mucha tradición, siempre hubo muchos grupos, casi todos relacionados con el hardcore o con el punk. Y bueno, nosotros venimos casi todos de una banda anterior que se llamaba Bobby Rencor. Y bueno, a finales de 2007 decidimos entamar este proyecto más punk rock y dejar un poco el metal hardcore que hacíamos en antes. Y bueno, la verdad que prestábamos mucho este estilo de música, probamos, vimos que sonaba bien y afallámonos bien en él y nada, hasta güey. Óscar, yo creo que las influencias y los referentes están bien claros, ¿no? en Misiva, ¿no? Y vamos a verlo a lo largo de la vuestra actuación esta noche, ¿no? Pero bueno, falanos un poquitín. Yo creo que la gente que, bueno, que escucha, que siente este tipo de música, tiene nada más sentir vuestras composiciones, sabe dónde venís, pero falanos un poquitín de esos referentes, de esas influencias. Sí, la verdad es que, bueno, la música está bastante, como dices tú, está bastante en las coordenadas de grupos del punk rock americano, sobre todo de la zona California, y rollo Bad Religion, rollo NoFX y este tipo de grupos, bueno, de punk rock y también, bueno, también de hardcore melódico y bueno, en principio buscamos un poquitín ese tipo de influencias, aunque bueno, realmente estamos abiertos también a muchas otras cosas que sentimos por ahí y que nos prestan también de aquí de Europa y vamos, del resto de panorama y tal. Pero bueno, básicamente eso con el aliciente del asturiano, que es lo que más nos... Esa escena que hiciabais tuvo un punto alto ahí, hay unos años y tal, pero a lo mejor ahora está un poco más como diríamos en asturiano, va un poco más de sucubaxeru, que se diría, ¿no? Está un poco más, bueno, desfogó un poquillín, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Hombre, la verdad que aquí en España tampoco, en Asturias tampoco hubo grandes grupos y conocidos, siempre hay otro estilo, el que llamen rock nacional, ese tipo Reincidentes y tal, que siempre tuvo más push, pero nosotros que siempre tuvimos metidos un poco en este mundillo, para nosotros sigue teniendo bastante fuerza. Hay ahora grupos como Rise Against, Ignite, que ya lleven de ellos años, pero que parece que son ahora más famosos y tal. Y bueno, parece que para nosotros sigue teniendo bastante push y vamos, nosotros nunca dejamos de sentirlos. Yo que sé, tres bandas que me decía antes Óscar, Pennywise, tal. Y bueno, para nosotros siguen estando ahí, pero bueno, igual sí que aquí ahora tan de capa caída, como se suele decir. Oye, eso, ya que estamos con esta escena un poquitín, eso de que Greg Graffin, que es el cantante de Bad Religion, sea profesor de la universidad y dediquese a hacer, como hizo, el manifiesto punk y estas cosas, bueno, no hay diferencia, ¿no?, con los punkis ingleses del 77, ¿no?, de Sid Vicious a Greg Graffin. La cosa cambió un poco, ¿no? Hay un buen trecho, sí, la verdad es que con respecto a lo que fue el punk en sus inicios y bueno, y cómo se enfocaba y cómo se buscaba un poco todo, vamos, que ya era una forma de vida muy, bueno, no future, ¿no? O sea, no había futuro y todo para adelante, ¿no? Pues bueno, eso la verdad es que cambió, evolucionó bastante y sí, como tú dices, pues la verdad es que de lo que llegué, güey, a lo que fue... hace años, pues la verdad es que cambió mucho. Pero bueno, sí es verdad que, volviendo un poco al tema de antes, tuvo ahí un push más grande para, bueno, finales de los 80, 90 y tal, y parece que ahora, a principio del siglo, pues, de este nuevo siglo, parece que paró un poco, pero bueno, sigue habiendo grupos, y sigue habiendo bandas, yo creo, en esa escena y que, bueno, y que todavía llenan grandes estadios, así que yo creo que... La vida llegó
a parar, déjate llevar, el punk rock era nuestra vida. Formamos parte de esto, no somos, yo sé lo que quiero, siempre podré decirte lo que siento, porque tengo claro que el punk rock es movimiento, siempre na 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 na. El punk rock es movimiento, sabes lo que es, siéntelo en la piel, todos juntos callaremos siempre, ¿quién lo va a parar? Déjate llevar, el punk rock era nuestra vida, allí de esas calles, donde quiera que pises, solo hay que saber mirar. Hay que doblar, hay que hacer yo lo que quiero. Posiciones ya no son para mí. Minuto Yoku. Tengo un cartón, tengo de mí. Y una guitarra y un perro, no más un perro que no me siento. Que igual tengo un cartón. Y que también tengo un bolso lleno pura cosita. Lo más importante para mí. Resbálame por pantalón. Yo soy feliz, medio cartón, medio cartón. Aguántame, dame algo en que creer. Soy yo buscando de aquel valor, la playa y solo a tope, cambios que me fichen no feliz. Soy yo con la flauta chucao en medio de la calle, tocando para ti. Sin dejar de rir, soy yo, no de atrás de este bus, soy yo el que encerrado, soy yo dentro de ti, soy yo dentro de ti. Soy yo dentro de ti. Bueno, pues volvemos a Misiva, que es lo que nos trajo esta noche aquí, y que son, como estamos comentando, el grupo convidado, que están ofertándoles sus composiciones. Composiciones que antes falábamos de, bueno, que cómo surdía un grupo de les vuestras características en grau, entre les vuestras características está la del bilingüismo, ¿no? El emplear, y no voy a decir indistintamente, porque no es indistintamente, emplegáis nos discos el castellano o el asturiano, ¿no? Falanos un poco de, no sé, cómo llegáis a tomar esa decisión y cómo es el trabajo de tener que hacer las canciones en les mismas canciones en dos lingües distintas. Pues hombre, fue una cosa que tuvimos clara desde el principio. Queríamos cantar en asturiano y al mismo tiempo queríamos también cantar en castellano, pues con el foto de hacer llegar el mensaje que queríamos transmitir al resto del Estado español y tal. Y bueno, fue así una idea un poco, al principio un poco descabellada y tal, pero nada, empezamos a hacer así las canciones y tal, y bueno, así seguimos. Y un poco raro porque al principio hacíamos las canciones, unas escribíamos en castellano y después otras escribíamos en asturiano, y a la hora de traducir y era un poco abegoso, pero bueno,
ahí van, non sei, para mi idea queda original y bueno, también era una manera de poner los dos lingües a la mesma altura, que desgraciadamente aquí en Asturias vese como hay una diglosia importante y el asturiano parece que siempre queda ben baixo del castellán, entonces pues también era ese un poco el enfoto, ponerles dos a la misma altura, darles la misma importancia e incluso, yo qué sé, en un momento dado, de alguien que quiera acercarse al asturiano, pues, y que sea castellano falante aquí en Asturias, pues, yo qué sé, incluso puede deprender. Y, bueno, ese fue un poco el planteamiento, no sé si quieres añadir. Sí, la verdad es que con el tiempo sí que fuimos viendo eso, que xente que, incluso dentro de Asturias, que a lo mellor el tema del asturiano non lo veía muy claro, siempre era un poco reacio y tal, a raíz de sentir los nuestros temas y demás, pues fueron entrando un poco en ese tema y a lo mejor incluso hasta un poco la puerta de conexión que tienen con el tema de la lengua y con el tema de, bueno, de otras reivindicaciones que nosotros tenemos como la oficialidad y demás, que para nos es fundamental. ¿Y cómo es el método de trabajo? ¿Hay temas que salen en castellano ya directamente, hay otros que salen en asturiano, primero, ¿cómo es la hora de trabajar la cuestión de las letras? Pues mira, cambió un poquitín del primer disco a ahora. Antes, pues, escribíamos las letras entre todos, y entonces, yo qué sé, el que se fallaba mejor escribiendo en castellano, porque desgraciadamente aquí en Asturias, asturiano no nos lo enseñen en ningún lado, tenemos que aprenderlo por nuestra cuenta. Y había algunos que se fallaban mejor escribiendo en castellano y pues escribían y después traducíamosles. Ahora, más o menos, ya todos, ya incluso los que se fallaban mejor en castellano, escriben en asturiano y la verdad que el último disco, todas las canciones las escribimos en asturiano y después traducimos al castellano. Hicisteis la versión en castellano, ¿no? Aunque siempre entamamos, yo por eso me reí al principio, porque siempre entamamos con Spanglish, que hay una mezcla guachu, guachu, guiro y tal, y luego, ya sabes, los golpeos de voz y luego ya sí que llegamos... Eso, y una cosa curiosa, sí, porque primero hacemos los golpeos de voz en Spanglish, como dicen guachu, guachu, you, y después metemos les yetes ahí un poco con calzador, que es un poco difícil, pero bueno... Y el método que tenemos. Así sale. De momento vanos bien. Otra de las vuestras características, ya que seguimos con ello, es la de la autogestión, ¿no? Sois un grupo que, bueno, gusta ahí tener en teles manes el producto final que siempre va a ofertar a la gente, y tanto en las grabaciones, un poco, bueno, todo en general, ¿no? Mesmamente, bueno, pues eso, ofertar trabajos que ves en ellos que hay mucho procuro, que están muy bien presentados y una línea de trabajo, bueno, con la que más o menos seguís y que desde el principio tuvisteis bien claro, ¿no? El tema de la autogestión, ¿no? Sí, la verdad es que ahí siempre buscamos, bueno, pues como intentamos parirlo con mucho mimo y con mucha, pues préstanos que cuando llegue la gente que sientan eso, que llevó un trabajo, que llevó un esfuerzo y que el esfuerzo valió, ¿no? Que al final, bueno, cuando alguien lo tiene en la mano, pues, no sé, que vea que hay ahí un trabajo importante. Y además aprovechar también para comentar que aparte de los 4 que somos en Misiva, pues hay un trabajo muy importante de gente como Rubo, que es el diseñador nuestro, y un chaval que desde el principio, aparte que tiene un talento natural tremendo para todo este tema del diseño gráfico y tal, siempre dio un valor añadido a lo que es la música, porque, vamos, yo creo que cuando tú agarres un disco de los nuestros y lo tienes en la mano, pues lo primero que te impacta es la presentación. Como ya comentaste, son discos dobles porque es en bilingüe y está muy cuidado, siempre se busca dar un saltín más, que si el digipack con doble cartón troquelado, siempre se busca que si el barniz UV de no sé qué tipo, siempre se busca una cosuca, ¿no? Que tenga ahí un plus, ¿no? A lo que lleva la presentación. Un detallín, ¿no? Efectivamente. Y aparte lo musical, que evidentemente, pues oye, también tenemos ahí un gran apoyo con Dani Sevillano, que es el que siempre nos graba y nos mezcla y un poco nuestro productor, entre comillas, que tiene muchos años y mucho recorrido musical y está muy bien, porque él dice, oye, mira, esta parte mejor, da una vueltina aquí, el estribillo o sea, ayúdanos, oriéntanos mucho a la hora de entrar en el estudio y aparte de lo musical, luego, pues eso, la parte más gráfica y más tal, está claro que hay un plus.
llamas eitada al suelo y al fin un sedal. Pienses que no es el mundo real y que nadie puede engañarte. Prendes la tele un día más, te la araña de mediocridad. Ves cómo fallan las gentes que hacer a base de xitar verdad. La calle adorna no puede lograr que escalamos los meses sin ir. Ponete ahora la revolución, ¿dónde está? ¿Dónde está? La revolución usa el café en la tele. Nadie va a explicarnos cómo es. La revolución usa el café en la tele. Juntos podremos contar cómo fue. Con la fama que pasé, con todos los probes que fuimos, por fin ahora sé quién soy. Puedo contarte dónde nací, decirte todo lo que sentí. Pillas el río a través del estable, donde tenía que dormir. Pasaba días en Sicilía, pa' que nunca faltara nada. Pasaba las noches agradecida, pa' tener con que te calenta todo lo que tuve que trabajar, pa' que te has güey aquí, mirándome como a un bicho raro, con lo que tuve que pasar. Pasaba días en Sicilía, pa' que nunca faltara nada. Pasaba las noches agradecida, pa' tener con que te calentar. Con lo poco que tengo, ya no necesito más. Cada sacazo en Jombu rebotó contra la ahora pienso que el esfuerzo valió. Yo pasé de prove, yo pasé de humilde, el esfuerzo valió. Yo pasé de prove, yo pasé de humilde, el esfuerzo valió. Yo pasé de prove, yo pasé de humilde, el esfuerzo valió. Yo pasé de prove, yo pasé de humilde, el esfuerzo valió. Cien años de rancor, odio impuestos de hermanos, desemboco la más horrible crueldad. Con sangre derramado, de aquellas mil colinas, se mora muerte en la primavera de aquel abril. De aquella tierra todavía llora esperando llorete. Muchos muertos, mucha sangre, lo que tuvo que ver. Si la justicia pudiera abrir los huellos y entender, morrería de
Les vuestres lletres van de la denuncia y la reivindicación a otros temas de carácter un poco más introspectivo, quizás, ¿no? Son un poco les dos líneas de, pues bueno, de trabajo, de expresión, ¿no? De lo que queréis contar en las canciones, ¿no? Pues sí, nosotros desde que entamamos siempre tuvimos el enfoque de non solo facer música, sino utilizarla para denunciar les cosas que nos esmolecen. Entonces, nel disco pues, vamos a topar dende temas como la ecoloxía, en temas como Isla de Basura, Planeta Gris, a outros máis relacionados cola política, como Gran Mentira, o Revolución TV, que fala aquí un poquitín desta realidad que estamos viviendo en Asturias. Y bueno, y ya, por poner un exemplo, el título del disco, que lle Gran Mentira, que fala un poquitín de todo lo que estamos viviendo ahora, con la política, los recortes y todas estas historias que nos venden que son muy necesarios y a nosotros parecemos todo una comedia, pues una mentira. Falábamos antes de influencias, referentes, salieron nomes per aí, ¿no? Esta noche vais a interpretarnos un par de versiones, precisamente, de dos de les bandes, digamos, cimeres de lo que son les vuestras influencias, ¿no? Que son NoFX y Bad Religion, del que falábamos antes, ¿no? Pero con la característica de que están en asturiano, ¿no? ¿Cómo fue lo de adaptar esas piezas del inglés y de dos bandas míticas de, bueno, del hardcore melódico y toda la escena californiana a la nuestra lengua? Pues la verdad que surgió así un poquitín de comedia un poco un día en el local, estábamos ensayando y tocábamos la versión esta de Bad Religion y bueno, pusimos a intentar poner el estribillo en asturiano y coño, prestónos mucho como quedó y miramos a ver si podíamos traducirla entera y coño, sonaba bastante bien y nada, después fue una rutina que agarramos y que seguimos hasta ahora. Aparte de estos dos, en directo también... Tenemos otras, sí. Tocamos otra de Pennywise, Same Old Story, y tocamos también una La misma historia, siempre la misma historia, tal. Y otra de Rise Against, que se llama Ready to Fall, que nosotros llega a punto caer. A punto caer. ¿Y les lletres más o menos cuenten lo que cuenten las canciones originales? Sí, sí, sí. Sí, hombre, hay cosas que hay que Con cambiar. licencias y tal, pero sí se procura que siempre vayan, sí, siguiendo un poquitín toda la trama y todo el desenrollo. Sobre todo da eso, da un poco la vuelta a tuerca a los estribillos, que ya como donde la gente parece que, coño, esta canción sabíala, pero... Y a la segunda ya te la apañan y ya te faen el coro tal cual lo tradujiste al asturiano. Por ejemplo, suele pasar que cuando vamos a tocar a un sitio que no nos conoce nadie o tal, cuando tocamos la de Bad Religion a la gente que presta este estilo de música, pues enseguida te van a cantar y cuando llega el estribillo y ven que soy un rapaz refalfiado de la era digital, coño, y luego prestáis y entrúguenos, coño, ¿y esto cómo fue? ¿Cómo os dio por hacerlo y tal? Y bueno, ahí... Pero, ¿y las versiones letrísticamente más o menos siguen la intención que tenían las letras originales, pero musicalmente dais una vuelta o intentáis imitar un poquillín lo que hacían esos grupos? No, normalmente intentamos tocarles tal cual, hombre, a ver, tal cual nos llega a nuestro nivel técnico, claro, a veces que uno intenta tocarla también y no sale tan bien, pero sí, vamos, en principio es como si la tocáramos una versión al uso de toda la vida y tal, pero cambiando y el rollo de la letra en asturiano que da ahí ese puntín que la gente siempre queda así un poco como al principio y tal, pero luego presta. Hombre, por ejemplo, sí que hicimos en el disco acústico que grabamos, que fueron 5 temas, sí que intentamos dar una vueltina de tuerca y, pues yo qué sé, por ejemplo, esta de Bad Religion, hicimos ahí una especie de versión reggae que, bueno, a nosotros préstanos mucho tocarla y a la de Cartón también, al ponerla en acústico, pues dimos ahí una vueltina de tuerca que parece que quedó chula. Ahora que fales tú precisamente de esas versiones acústicas que hicisteis, y una dualidad también de emisiva, ¿no? Tenéis un sonido eléctrico potente, con mucho puxo y tal, pero otro llevo también, cuando vos apetez, agarráisles acústicas y facéis unas versiones acústicas más seles, más relaxadas, ¿no? Sí, bueno, sobre todo siempre lo intentamos hacer coincidir con las presentaciones de los discos. Y surgió un poco así también, bueno, de estas cosas que sin demasiada premeditación. Juntámonos un día en el local con las acústicas, que sí que nos prestaba de tanto en tanto quedar para tocar y
bueno, muchas veces incluso para calentar, previo a la parte cañera, y nada, fue, coño, ¿y esta canción por qué no tal? Y poco a poco fuimos haciendo un set que normalmente suele ser más cortín que las actuaciones en directo en Yétrico, y bueno, fueron funcionando. La verdad es que a la xente prestó, y luego, por otro lado, decidimos ya grabarlo también un día, porque dábamos pena todo ese esfuerzo de adaptación, porque claro, hay que buscar otros ritmos, hay que buscar otras cadencias, non puedes agarrar la canción tal cual y tocarla en acústico, tienes que cambiar un poquitín todos los arreglos, todo tal, y pensamos que podía ser interesante meterse en el estudio y grabarles, y bueno. Sí, además, el hecho de que te hagan acústico también te permite ir a tocar a sitios que normalmente, si vas con el trupa, como decimos nosotros, non te deixen. Entón, para ir a la FNAC o para ir a bares donde está toda la xente sentada y tal, pues también te da esa opción de entrar en otros sitios donde normalmente non podríamos ir tocar. Ya que falamos de esas versiones acústicas, vamos a hacer un poco de publicidad, de propaganda, ¿no? La xente puede descargarles legalmente, hay que lo decir, legalmente, con el permiso de los autores de la vuestra página web, y también puede descargar muchas otras cosas, ¿no? Sí, la verdad es que siempre la filosofía del grupo, por lo menos hasta el día de hoy, fue lo que lleve tener todos los discos a descargar de balde en la página, y además también tenerlas, como tú dices, con una licencia, bueno, está todo con Creative Commons, que bueno, es perfectamente legal, que cualquier usuario con nuestro permiso y demás pues pueda descargar los discos y disfrutar de ellos, y vamos, y si quiere compartirlos con otros usuarios también. En principio incluso tenemos dentro de la licencia tenemos una opción para que incluso se puedan hacer remezcles, que también para ellos es una cosa interesante, que si alguien quiere agarrar una canción, siempre y cuando la trate con el mismo uso, o digamos sin ánimo de lucro y sin hacer dinero con ello, porque al final, bueno, la autoría es nuestra, pero sí que en principio, oye, cualquiera que quiera entrar y descargarlo de balde, ahí la tenemos. Y mesmamente un adelanto del disco nuevo también, ¿no? 5 o 6 piezas que la xente puede descargar, ¿no? Claro, sí, al final pusimos 10 de 13 que va a tener, entonces, eso. Además también nos permite llegar a sitios donde de otra manera non llegaríamos. Lo que se escribe xente de Valencia, de Murcia, que nos sintió y flipamos, la verdad. Más feliz y más activo, más sano y productivo, siempre al día conectado, nuevo paso, evolución, más trabajo y carga vida, progreso y tecnología, nuevo paso, evolución, nuevo paso, evolución.
Mi vida virtual siempre da un error de programación y ya no entiendo quién que pintó conmigo y es que hay un detalle quién un poco humanidad quien programará la realidad codificará conciencias fuera de esta realidad virtual. Quien programará la realidad codificará conciencias fuera de esta realidad virtual. Memoria es información, soy virtual, muy productivo y global. Justicia y dignidad, los sueños son en una tierra que sufre la última oportunidad. Nada más se deja ver a los trullados de la mar de sueños. Renacer en un mundo mejor. Bien llegados a un lugar que piensa que soy solo un problema. Bien llegados a la casa del miedo, me la devolvemos. La huesa de vida. El sueño terminó, el paraíso nos encuentra estillado. Una frontera en papel, y es todo lo que soy, ahí estillado de la mar de sueños. Renacer en un mundo mejor. Bien llegados a un lugar que piensa que soy solo un problema. Bien llegados a la casa del viejo, me la devolvemos. La huesa de vivir. Y algo hay que cambiar. ¿Cuánta gente podríamos salvar? Solo un día, yo posibilidad. Y el momento de reconocer que tenemos deudas que pagar. Que tenemos deudas que pagar.
gente a mia famiglia. Sois del grupo lo que lucha, llevo la vuestra amistad, todos con los rollos tatuados en mi corazón. Cada fiesta, cada bar, cada mala decisión. Y ahora se ve bien que jamás rescataré. Cuando toques al bien, cuando toques al mal, los buenos amigos. Cuando toques al bien, cuando toques al mal, los buenos amigos. Siempre, 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 siempre están ahí. Siempre bien, tú siempre estarás junto a mí. Siempre bien, juntos nada nos va a parar. Sé que en ti puedo confiar, porque tú confías en mí. Alto ya, sin mirar atrás. Es que lo que salga mal, sabes que siempre podrás confiar hasta el final. Cuando toques al bien, cuando toques al mal, los buenos amigos. Cuando toques al bien, cuando toques al mal, los buenos amigos. Siempre, siempre, siempre estar ahí. Siempre podrás confiar en mí. 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 Siempre estaré la manos. Cuando toques al bien, cuando toques al mal, los buenos amigos. Cuando toques al bien, cuando toques al mal, los buenos amigos. Siempre, 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 siempre estáis ahí. Un día más, la realidad intenta te angusties. No quieres más, quieres levantarte y tirar para adelante. Dicen de que no queda otra más que resignarse. Piensan que somos como cometes, creémonos libres, atados a cuerdas y dejámonos guiar. Que tan marcado está lo que pienses, que no se eduquen pa' marionetes. Y hora de echar a volar. Cuando te desvanes contra la pared, aprieta el puño, paga todo lo que te atrapa. Cuando te desvanes contra
manos libres, atados a cuerdas, cordales y echa a volar. Cuando te desvales contra la pared, aprieta el puño y golpea todo lo que te atrapa. Cuando te desvales contra la pared, siempre habrá una salida. Te encontrarás mil murallas que vallar, pero los dos seremos quien va a llamar. Es algún que nos ayudará siempre. Una versión de Bad Religion. No puedo creer las pintas que me traes, como una bandera pisada en la canción. Y ya no quiero lo que tú me quieres dar. Código de barras para identificarme, si no soy un rapper falseado de la era digital. Casi no sé leer, pero ya sé programar. Mi pago intelectual, clase media idioma, la colvalium tan ineficaz. Un texto, un misterio. Y no me explico, estarán diciéndome a mí y siguen bla 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 bla. Si yo soy un rapper falseado de la era digital, casi no sé leer, pero ya sé programar. Mi bajo intelectual, clase media idioma, la colvalium tan ineficaz. Un gesto, un misterio, que sin falate de la falta de control. Y yo ahora ni lo sé, reunirásme con lo que tú sufriste y es todo lo que tienes que decirme. Soy un rapper falseado de la era digital, casi no sé leer.